buenos días a todos los senadores, senadoras de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda. Gracias a los presidentes de ambas comisiones por permitirme concurrir a comentar, que ya el senador Tayana ha resumido de manera perfecta, que son dos proyectos de ley que hoy vamos a considerar. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Hice una breve presentación para que sea un poco más amena los detalles más técnicos que voy a... ¿Esto? No. Ya. Y ahora... pantalla completa. Ahí está. No sé si pueden ver bien la presentación. Sí, se puede. Perfecto. Bueno, como bien le decía, estamos, como decía el senador Tayana, sometiendo a consideración de los señores y señoras senadoras estos dos proyectos de ley. El primero, que tiene que ver con la aprobación de las modificaciones al convenio constitutivo de Fomplata, y el segundo, el que aprueba el acuerdo del convenio constitutivo también del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y que autoriza el ingreso a la República Argentina como miembro no regional. Si me permiten, para contextualizar un poco lo que voy a comentarles, me gustaría aprovechar la oportunidad para mostrar un poco cómo es la participación de la República Argentina en los bancos multilaterales de desarrollo. Como pueden apreciar en el resumen de la cartera activa de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, tenemos a la fecha 157 proyectos aprobados por un total de más de 28.000 millones de dólares, donde el 69% de la cartera que trabajamos es de carácter multilateral y el 31% de carácter bilateral. En cada una de las puntas están cada una de las instituciones, los bancos y las asociaciones bilaterales con las que manejamos estos proyectos. Con respecto al financiamiento multilateral, que es el tema que hoy nos convoca, en números generales podemos decir que el BID es el Banco de Desarrollo con quien más estamos trabajando en la actualidad, con una cartera de más de 9.600 millones de dólares, seguidos por el Banco Mundial con 6.400, la CAF, como señalaba el senador Tayana, que nos incorporamos en el 2003, con 2.300 millones, Fomplata con casi 600 millones, que ha crecido muchísimo en los últimos años, FIDA con 94 y 80 millones con el Banco Centroamericano. La única institución con la que actualmente no tenemos préstamos activos, pero que sí participamos en la Asamblea de Gobernadores, es con el Banco Africano. Entonces, esta introducción fue más que nada para contextualizarles, como les decía, cuáles son los proyectos que vamos a poner a consideración. En primer lugar, el proyecto de ley que aprueba las modificaciones al convenio constitutivo de Fomplata. Argentina, como decía el senador Tayana, es miembro fundadora de esta institución desde su creación en 1974, cuando se crea, y en 1976, cuando se aprueba la ley de incorporación efectiva por parte del Congreso. Está integrado actualmente por Argentina, por Brasil, por Paraguay, Uruguay y Bolivia. Tiene la sede en Santa Cruz de la Sierra y, como los otros multilaterales, tiene dos órganos muy importantes, que son la Asamblea de Gobernadores y el Directorio, que están representados ambos por funcionarios de los países miembros. Como decía el senador Tayana, en mi caso particular estoy en el Directorio de Fomplata y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, está en la Asamblea de Gobernadores. Desde 2012 hay un nuevo presidente, Juan Notaro Fraga, que fue reelecto hasta el 2022, y en su gestión es donde la entidad tomó más protagonismo y comenzó a crecer por decisión de los países miembros en el año 2010-2011, con una serie de reformas que iniciaron y que tienen como resultado el proyecto que hoy estamos discutiendo. Ahí, como verán en la presentación, traje algunos números. Los desembolsos y las aprobaciones de proyectos de Fomplata han venido creciendo de manera significativa en los últimos años, como así también la cartera
de préstamos que asciende a 936 millones de dólares en el año 2019, lo que lleva a esta institución, que como decía el senador Tayana, es muy importante para la Argentina, a tener una cartera activa de proyectos de unos 72 proyectos por aproximadamente 2.200 millones de dólares. Ya enfocándonos más en el caso de Argentina, como pueden observar, las aprobaciones y los sectores que nos lleva a tener a nosotros una cartera de 20 proyectos por 590 millones de dólares en la actualidad, y estamos esperando aprobar este año proyectos por unos 160, 170 millones de dólares aproximadamente. Esto es muy cortito para marcarles cómo el organismo ha tenido una rapidísima acción con respecto a la pandemia, cómo se han activado algunas de las cláusulas previstas para cuestiones de emergencia para poder utilizar recursos de manera más ágil, más rápida. También uno de los créditos que sacamos con muchísima rapidez fue para financiar los hospitales modulares que se hicieron algunos en la provincia de Buenos Aires y otros en el resto del país. También un crédito que salió muy rápido para poder ayudar a los municipios a poder afrontar los efectos del COVID. Ahora bien, si bien Fomplata es un banco chico, si lo comparamos, por ejemplo, con el BID o con el Banco Mundial, es una institución que es muy ágil a la hora de aprobar proyectos, es muy rápido por tener una estructura burocrática más pequeña y es muy cercana a los países de la región, especialmente porque hasta en la actualidad somos solamente 5. Con los cambios aprobados en la Asamblea de Gobernadores que se hizo en el 2018 y que hoy venimos a presentar, esta institución de la cual nosotros somos dueños, tenemos un porcentaje muy alto de participación, va a tener la posibilidad de crecer y de tener un alto potencial para crecer y para poder tener una capacidad prestable mucho más grande. Como les decía, en el 2010 comenzó el proceso de reorganización de la institución, se dio la posibilidad de tener un presidente ejecutivo que tuviera más atribuciones, que comenzó a proponer a pedido de los distintos países diversos cambios institucionales que llevaron a, como les decía, se votara en el año 2018 las modificaciones al convenio constitutivo que hoy sometemos a la consideración de los senadores y senadoras. En el 2013 se aprobó el plan estratégico, en el 2016 se aprobó un nuevo aumento de capital que nos permitió poder contar con más créditos, no solo a Argentina, sino al resto de los países miembros. Los objetivos de la modificación tienen a consolidarlo, como decía el senador Tayana, como un banco multilateral de desarrollo. Antes era más un fondo cooperativo con muy poco dinero para poder afrontar créditos para los países que tuvieran que ver con infraestructura, etc. También ahora se aprueba la posibilidad de incorporar otros países, así como citaba también el senador Tayana, como CAF, de pasar de ser un banco cooperativo de países andinos, con el cambio también de su estatuto, se le permitió la entrada a países de América Latina, España y Portugal, y eso también hizo que la institución pudiera crecer muchísimo. Esto va a hacer que se pueda incrementar considerablemente la capacidad prestable y también para que se empiecen a reflejar los cambios que se empezaron a introducir de manera normativa vía reglamentación y normas menores en las reuniones de directorio de los últimos años. Las principales modificaciones tienen que ver, como les decía, con cambiarle el nombre, el carácter jurídico y el objeto, de manera tal de poder convertirlo en un banco de desarrollo. Se da la posibilidad de que se incorporen nuevos miembros y organismos, pero estableciendo que los países fundadores, los países miembros fundadores, nunca van a tener menos del 51% del capital autorizado, lo cual nos va a seguir dando el control de la institución. Se le dan derechos especiales también a los países fundadores, de manera tal, como decía recién, de poder seguir manteniendo el control de la institución. Se reforman aspectos del día a día de la gobernanza. Recuerden que, como decían al principio, el estatuto de esta institución es de 1974, con lo cual se la está de alguna manera modernizando, y después se estipulan aspectos que tienen que ver con las cuestiones patrimoniales para los socios fundadores
y para los nuevos miembros. En definitiva, como decía el senador Tayana, lo que estamos promoviendo con esto es la modernización del estatuto. Se avanzan en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, que lo equipara a otras instituciones como el BID o como la CAF, y se le da la posibilidad de crecer con la incorporación de nuevos miembros. Por lo expuesto, creemos pertinente avanzar con las modificaciones propuestas, si ustedes lo consideran pertinente. Uruguay y Bolivia ya han hecho lo suyo, los respectivos congresos de cada uno de estos países ya han aprobado esta reforma. En el caso de Brasil y en el caso de Paraguay estaban terminando el trámite. Y en nuestro caso, todavía, bueno, necesitamos el tratamiento de ambas cámaras, por lo que es que hoy nos animamos a venir a solicitarles el apoyo para este proyecto de ley. El segundo proyecto es también, como planteaba al inicio de la sesión el senador Tayana, el del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la aprobación para que la Argentina pueda ingresar como miembro no regional. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura comenzó sus operaciones en el año 2016. Como decía el senador Tayana, se aprobó previamente, pero comenzó operativamente ese año. Tiene su sede en Beijing y está abierto a países no regionales que integren el listado de países que integran el Banco Mundial. Varios países de la región ya están en proceso de incorporación, como Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. En la última asamblea que se realizó días atrás y de la cual pudimos participar en calidad de observadores, participó la República Oriental del Uruguay, que acababa de aprobar su incorporación, y también Ecuador, que se había incorporado en el año 2019. El resto de los países estamos ya todos muy cerca de incorporarnos. Tiene tres tipos importantes de instrumentos financieros, los que tienen que ver con los préstamos soberanos para el sector público nacional, los no soberanos, que pueden ser para el sector público subnacional y también para el sector privado, y todas las cuestiones de equity para generar inversiones en empresas del sector privado y también del sector público. Principalmente trabaja, como verán en el gráfico, en los sectores en cuestiones vinculadas a energía, agua, saneamiento, transporte, etcétera, y al día de hoy tiene financiamiento aprobado por más de 19.600 millones de dólares, con más de 87 proyectos aprobados en 24 países, 44 proyectos que están en marcha, tiene distintos fondos especiales para generar espacios de crecimiento y, bueno, en los últimos años ha estado muchísimo más movida la situación con este banco y han aprobado muchísimos proyectos. Hoy lo que venimos a someter a consideración de los señores senadores y de las señoras senadoras es la aprobación del convenio constitutivo del banco y autorizar al Banco Central de la República Argentina para que por cuenta y orden de la República Argentina pueda suscribir el capital inicial. El proceso de incorporación se inició en el año 2017 con un pedido formal del entonces ministro de Hacienda y fue aprobado en ese mismo año, en junio del 2017. El capital autorizado a suscribir para los países miembros no regionales es de hasta 50 acciones. De las mismas, 40 acciones serían de capital exigible, 4 millones, y 10 millones de capital integral, 1 millón, que serían pagaderas en 5 cuotas anuales de $200.000. Si el Congreso lo considera positivo, una vez que aprobamos la ley, tenemos que seguir con una serie de trámites administrativos de membresía, designación de los gobernadores y de los gobernadores alternos, la asignación a una silla en la cual estaríamos participando, certificados, etc. En las conversaciones que venimos manteniendo con las autoridades del banco, sabemos que tendríamos la posibilidad de acceder a financiamiento disponible para la Argentina por aproximadamente 300 millones de dólares, con tasas muy similares a las del Banco Mundial, con lo cual el financiamiento sería muy conveniente para la República Argentina.
Para los países no regionales, el banco promueve proyectos de integración comercial económica con Asia, como cuestiones que tienen que ver con puertos, con generación y transmisión de energía, entre otras cuestiones, y han estado muy activos en los últimos tiempos con toda la problemática para mitigar los efectos del COVID-19. Han habilitado un fondo para los países miembros de 10 millones de dólares para poder hacer acciones en torno a esta temática. Como les comenté anteriormente, pudimos participar como observadores en la quinta Asamblea de Gobernadores que se realizó el 28 de julio pasado. Las autoridades del banco están muy felices con la participación y estarían más felices si pudiéramos participar como miembros regionales. Así que creo que he ido a los puntos principales. Les vuelvo a agradecer a los senadores y senadoras la atención. Muchísimas gracias al senador Tayana por la invitación, al senador Caserio también por invitarme a participar de esta presentación y obviamente quedo aquí para cualquier pregunta, duda que tengan los señores senadores y las señoras senadoras. Y bueno, de nuevo, agradecerles por el momento. Creo que estos son dos proyectos que, como decía el senador Tayana, son muy importantes para acceder a financiamiento internacional con muy bajo costo para la República Argentina. Doctora Ginés.